¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. El Cuba Gate, un nuevo escándalo de fraude orquestado y llevado a cabo por el mal llamado presidente del régimen cubano, Díaz-Canel, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que involucra a falsos médicos cubanos, está sacudiendo en el día de hoy el país azteca. Los sucios negocios de la izquierda revolucionaria siguen saliendo a la luz. La mano de Cuba sigue acariciando el lomo de los nuevos aprendices de dictador, llenándose los bolsillos a costa de la indecencia de estos líderes populistas de discurso fácil y que jamás actúan acorde a lo que predican. Legisladores del Partido Acción Nacional, el PAN, acusan al gobierno federal de su país de haber pactado con Cuba la contratación de médicos cubanos sin comprobar siquiera sus títulos profesionales durante la pandemia del COVID-19. El PAN denunció ante el Senado que el propio López Obrador y el dirigente cubano Miguel Díaz-Canel establecieron un acuerdo para desbancar más de 200 millones del erario mexicano. AMLO habría pagado al castrismo y a sus secuaces casi 13 millones de dólares por la contratación de personal médico sin comprobar, como les decía, sus títulos. Según consta, el INSABI, a través de un convenio de colaboración, transfirió 135.875.000 pesos a la jefa del gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, para que le ayudara en la crisis del COVID-19. Y 3 días después, el 24 de abril del 2020, se firmaron con Cuba 2 convenios binacionales, uno por 131.052 pesos y el segundo por 113.538.266 pesos para contratar médicos especialistas. En ambos, el Ministerio de Salud de Cuba se comprometía a garantizar que el personal enviado a México tenía total capacidad y experiencia y contaba con la documentación que los acredita como profesionales. Sin embargo, al solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social y otros organismos la documentación que demostrara su profesión en México o las copias de los títulos profesionales, ningún papel fue entregado. ¿Dónde fue a parar realmente ese dinero? Por supuesto, no a pagar a los médicos cubanos, a los que Cuba explota sistemáticamente en un auténtico tráfico humano, ante el que entidades como la Organización Mundial de la Salud o países que se llenan la boca hablando de democracia hacen la vista gorda. Ese dinero sucio ha ido a pagar su maldita revolución y las coimas de esos gobiernos pseudosocialistas, de comunistas encubierto, que cada vez salen más del closet y que se apoyan bajo cuerda para seguir manteniendo su gastada ideología de igualdad en la miseria. La transferencia se hizo a las cuentas oficiales del régimen y así lo constata el contrato firmado y pagado en euros. Así comienza el espejo. Bueno, pues nuestro programa tiene el honor de presentar como invitado especial a Gabriel Cuadri. Él es diputado por el Partido Acción Nacional, por el PAN, el partido que ha sacado a la luz este escándalo. Él fue candidato a la presidencia, futuro diputado federal y uno de los, yo podría decir, detractores mayores de Díaz-Canel en su visita a México. Señor Cuadri, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme, es un gusto. Cuéntenos un poco cómo salió esto a la luz y sobre todo a todos nos ha llamado la atención que un país como México, desgraciadamente a través del presidente que en este momento está ocupando el sillón presidencial, se haya dado la bienvenida de la forma que se le ha hecho a unas fiestas patrias a un dictador como Díaz-Canel. Bueno, es algo verdaderamente triste. Yo creo que es un verdadero estigma y una vergüenza nacional el que el presidente López haya traído y agasajado al dictador cubano Díaz-Canel. Y no solo eso, sino que lo haya puesto en el balcón del Palacio Nacional a presidir el desfile de la independencia de México, digamos, lo cual pues, es una afrenta, es una humillación a las Fuerzas Armadas de México al hacerlas desfilar a la sombra de un siniestro dictador.
Y bueno, esto es parte de una política exterior errática que sigue México, que pues trata de congraciarse y de apoyar a sátrapas, a dictadores, a populistas en América Latina, y que tiene como contraparte la necesidad de la dictadura cubana de buscarse nuevos valedores. Hay que decir que la dictadura cubana pues sobrevive económicamente con muchas penas, con mucha penuria, gracias pues a toda la infraestructura que quedó desde antes de la dictadura, desde antes de 1959, después gracias a los subsidios de la Unión Soviética, que fueron cuantiosísimos, más adelante cuando se derrumba la Unión Soviética, de subsidios venezolanos, como todos sabemos, y al derrumbarse también, desplomarse la economía venezolana por el famoso socialismo bolivariano, pues ahora la dictadura cubana está buscando nuevos apoyos, nuevos respaldos, nuevos valedores, y lo ha encontrado en el gobierno mexicano. El gobierno mexicano está ofreciéndole respaldo a la dictadura cubana. Permítame este paréntesis: la dictadura más longeva y atroz que haya existido jamás en América, y la segunda más longeva en el mundo después de la dictadura de Corea del Norte. Una dictadura pues, que ha sumido a un país antes próspero, rico, imán de inmigración, en un país miserable, en un país pues, de mendicidad, de ruina física, moral, humana y social. Bueno, entonces, lo que hace el gobierno cubano es buscar valedores, y como tiene, digamos, estos receptores ideológicos en el presidente de México actual, en el presidente López, que es un presidente populista, esencialmente fanático de las dictaduras comunistas y socialistas, como lo hemos visto, pues ahora el gobierno mexicano respalda a la dictadura cubana con apoyos materiales, enviando barcos con medicinas y con alimentos, también subsidiando, como ya lo ha comentado usted, de manera abierta, fraudulenta e ilegal a la dictadura cubana a través del tráfico humano de falsos médicos esclavos de Cuba, que no tiene nada que hacer en México, porque en México no hacen falta médicos. México tiene muchos médicos de excelente calidad, y que además a los jóvenes médicos les pagan muy poco, y es una vergüenza y una humillación que lo que costó traer a estos falsos médicos cubanos equivale a varias veces, pero muchas veces, el sueldo que reciben Exacto, los el médicos. salario que piden. Pero es que ese es un tema, señor Cuadri, nosotros aquí en nuestro programa lo hemos expuesto en numerosas ocasiones, lo que se puede considerar una esclavitud en el siglo XXI, un tráfico de batas blancas, donde el gobierno de Cuba, y sobre todo ahora en la pandemia, donde uno de sus principales fuentes o focos de financiación, que era el turismo, y bajó, pues encontró nuevamente en este negocio de los envíos de médicos a diferentes países, pues la financiación de su revolución, porque hay que recordar que en muchas ocasiones el galeno solamente cobra un 5%, de un 5 a un 15, como muchísimo un 20% del dinero que cada país les paga. Y aunque hay países que les dicen que se lo mandan directamente a Cuba, el gobierno les obliga a transferir ese dinero que les han girado, porque si no, inmediatamente quedan fuera de esas jornadas médicas. Entonces, lo que estamos viendo es que si ya en el pasado se ha señalado con el dedo lo que son estas misiones médicas, en el caso de México, haberlo hecho de la forma que se ha hecho, bajo la mesa y sin siquiera garantizar que esos extranjeros sean médicos, riza el rizo. Sí, claro, es un fraude definitivamente. Esto es ilegal y debe de perseguirse incluso penalmente en México, porque es un fraude al erario. Es un fraude porque se está trayendo personal que no se necesita, que probablemente sean agentes de inteligencia, que no están acreditados como médicos, como tales, y que todo esto significa, como todos lo sabemos abiertamente, pues una transferencia y un subsidio y un respaldo económico a la dictadura cubana. Y bueno, esto pasó en Brasil, en los gobiernos de Dilma Rousseff, de Lula, pasó en Bolivia, desde luego pasó en Venezuela, en otras naciones que han caído bajo esta coartada por afinidades ideológicas, o ignorancia o inocencia, por varias razones. Pero el caso es que el gobierno mexicano, esto es lo triste, lo vergonzante, lo indignante. El gobierno mexicano tiene una política deliberada de respaldar a la dictadura cubana. Como ya lo dije, no solamente con materiales, medicinas
alimentos con este financiamiento ilegal, fraudulento, que se le está dando a través de los médicos esclavos o de los supuestos médicos esclavos, sino también le está tratando de dar cobertura política a la dictadura cubana. Por eso trajeron al dictador Díaz-Canel el día de la independencia de México, a ser la figura central en la celebración de la independencia. Y también por eso la Cancillería mexicana creó toda esta escenificación de la CELAC para en un foro, digamos, que omite a los Estados Unidos, el principal socio comercial y aliado de México. Omite a Estados Unidos y a Canadá, lo enfrenta con Estados Unidos y Canadá y le crea un foro expreso para darle cobertura diplomática a la dictadura cubana fuera del sistema de la OEA. Entonces, esto ya es una franca complicidad con un gobierno dictatorial, represivo, antidemocrático, y afortunadamente la reunión de CELAC tuvo la presencia valiente y realista de los presidentes de Paraguay y de Uruguay, que denunciaron a la dictadura cubana y a la dictadura venezolana. Y bueno, acabó, como decimos en México, esta reunión de CELAC como el Rosario de Amozoc. O sea, fue un verdadero fracaso con, conflictos, impugnaciones, sin ningún resultado concreto. Y una reunión de CELAC que omitió de su agenda el tema de la democracia, de los derechos humanos. Pero además hay otra cosa, señor Quadri, o sea, el tema de la CELAC es absolutamente surrealista si parte de la idea de querer cambiar el concepto que tienen de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que sí repudia abiertamente lo que son estas dictaduras, ¿no? Bueno, quiero pedirles a mis compañeros, primero, si es posible que nos pongan esa imagen de ese contrato, que sí existe obviamente una referencia, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, ese contrato que se firmó entre el gobierno mexicano y Cuba para llevar a los galenos hacia territorio mexicano. Ahí especifica absolutamente todo, pero yo quisiera que escucháramos también a la jefe del gobierno de México, en la Ciudad de México. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo, vamos a ver qué fue lo que dijo ella. Dijo, no hay absolutamente nada que esconder. En esta búsqueda de buscar en donde no hay nada, es este vínculo que ellos tienen con la derecha más derecha de la derecha. Por supuesto que se les pagó a los médicos, no fue gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos igual que se les paga a los médicos mexicanos. Y ahí, y bueno, yo voy a pasar con el señor Quadri, pero si usted me permite, yo no creo que esto sea una cuestión de derecha, es una cuestión de los zurdos, es una cuestión de la izquierda y es una cuestión de los engaños de la izquierda que cada vez están saliendo más a la luz. Señor Quadri, ¿qué tiene que decir de estas declaraciones? Que es algo totalmente fraudulento porque se dio un contrato de 225 millones de pesos para pagarle durante 3 meses a 520 supuestos médicos esclavos cubanos, lo que representa una cantidad exorbitante. Si se divide en 225 millones entre 500, resulta que son, no sé, 400,000 pesos por cada uno de ellos en 3 meses. Es un salario que sería 10 o 15 veces mayor que el que gana un médico mexicano mexicano joven, recién formado. Entonces, definitivamente este es un fraude, es algo ilegal, es algo... Es la financiación de una revolución encubierto, que es lo que hacen en el Foro de Puebla, que es lo que hacen en el Foro de Sao Paulo y en su agenda globalista. Es la financiación de una dictadura, es la financiación de una dictadura oprobiosa. Y bueno, la política exterior mexicana ha caído en este momento, en este bache, en este profundo abismo. Nunca México había tenido una política exterior de la cual nos avergonzáramos los mexicanos de esta manera tan profunda. Verdaderamente es algo, y bueno, es que es parte de este gobierno, que es un gobierno que se ha dedicado a destruir las instituciones del país, a dividir y a polarizar a los mexicanos, a restablecer monopolios de Estado, a acabar con las energías limpias, con las energías renovables, a investir a la iniciativa privada, a las empresas privadas, a perseguir a los opositores, a perseguir a los medios de comunicación, a las organizaciones civiles. En fin, es un gobierno populista que desgraciadamente, como todos los gobiernos populistas, pues sigue siendo popular.
a pesar de que el país se está siendo arruinado, tanto en términos económicos como sociales. El sector salud en México ha sido desmantelado, ha sido destruido. El sector educativo ha sido entregado nuevamente a mafias sindicales. La seguridad pública se ha militarizado, el país se está militarizando. Se le están entregando contratos y negocios y proyectos a las Fuerzas Armadas con el afán de corromperlas, igual que ocurre en Venezuela y en Cuba y en Corea del Norte y en Irán. Es algo que jamás se había visto en México. No, y la corrupción y la impunidad, porque siempre se ha hablado, claro, pero están a la orden del día. Y lo que más llama la atención, como dice el señor Quadri, es este tipo de gobiernos populistas y sobre todo estos defensores, entre comillas, de los derechos de los más desprotegidos, a los que al final acaban fastidiando para ser ellos los que engorden sus bolsillos y sus barrigas a costa del trabajo de todos ellos. Porque en México se están persiguiendo muchas cosas, pero no se persiguen a los delincuentes, no se persigue a los corruptos, no se persigue la impunidad. No, y no se persiguen tampoco ni a Maduro ni a estos dictadores que están además perseguidos por la comunidad internacional, que además tienen precios sobre su cabeza y que se pasean por el Palacio Presidencial como quinto pepino. Así es. Y bueno, lo que ha pasado en el país es que este discurso de primero los pobres del gobierno es una falsedad, es una coartada, porque incluso de acuerdo a datos oficiales, en los últimos 3 años ha aumentado la pobreza en México, y son datos incontrovertibles de propias instituciones oficiales. Y también el tema de la seguridad cada vez es peor, el número de asesinatos, el crimen organizado está ocupando cada vez mayores territorios, el gobierno capitula ante el crimen organizado, abandona a la población, se destruyó a la Policía Federal y se creó una Guardia Nacional militarizada que está prácticamente de factor decorativo, la cual recibe presupuestos de miles de millones de pesos sin rendición de cuentas, sin transparencia. Es un verdadero escándalo de corrupción. Y también los subsidios que está dando el gobierno a más de 30 millones de mexicanos, que es lo que explica en parte la popularidad del presidente, que los mexicanos están escuchando un presidente que habla con vulgaridades, que habla con lugares comunes, que aparenta una supuesta austeridad y que les regala dinero. Entonces, pues por eso tenemos un presidente populista que es verdaderamente popular, pero en todo lo demás, corrupción, inseguridad, educación, salud, energía, sustentabilidad ambiental, el país verdaderamente se está arruinando. Por eso es que es tan importante que la oposición en México se mantenga unida y que presentemos un frente común para el 2024. Si es claro, si es que no, el presidente López pretende reelegirse en contra de la Constitución o ampliar su mandato. No me extrañaría, porque esto entra dentro de la... que está tratando de hacer. Porque de otra manera no se explican todas sus acciones. No se explica los subsidios, no se explica esta obsesión por convocar a su propia revocación de mandato, algo verdaderamente bizarro, que el propio presidente de la República convoque a una revocación de mandato, porque lo que quiere es permanecer en campaña, quiere seguir distrayendo la opinión pública de su gobierno fracasado quiere mantenerse vivo electoralmente para el 2024. Bueno, no se entiende la corrupción de las Fuerzas Armadas. Entonces, creemos que algo pretende, algo va a intentar hacer al 2024, que va a ir en contra del orden constitucional. No, y seguro, es seguro, porque además entra dentro de esa agenda que tienen precisamente todos estos países alineados con Cuba, con injerencia además en otros países y en las elecciones de otros países, como ya hemos visto en el caso de Colombia o en el caso de Chile. Y ese Fondo Unido no dudaría que tuvieran ya algún plan premeditado para ese año 2024. Pero mientras esto pasaba en México, aquí en los Estados Unidos, el senador Bob Menéndez escribió también una carta en el que pidió más esfuerzo para la trata de médicos cubanos. Y esto fue lo que dijo: le pido al Departamento de Estado que use todos los canales diplomáticos para instar a nuestros aliados internacionales, incluyendo a México, a dejar de participar en las prácticas de trata de personas del régimen cubano o cambiar dramáticamente los términos de estos programas para cumplir con las normas internacionales de labor y de derechos humanos. Y la pregunta del millón es, después de todo esto, señor Quadri, después de estas denuncias públicas, después de esas denuncias internacionales, a AMLO no le pasa nada. No, para nada, es que parece inmune. Es que es increíble, bueno, no es increíble, todos los populistas tienen esa especie de teflón, esa especie de inmunidad ante la opinión pública, pueden hacer lo que quieran y siguen siendo populares, y es lo que pasa con el presidente López.
que puede hacer lo que quiera, puede destruir todo, puede desmantelar todo, puede empobrecer a la nación, pero sigue siendo popular. Ese es el grave problema. Y reconstruir en México lo que ya ha devastado este gobierno nos va a llevar muchos años, va a ser algo muy doloroso y nos tenemos que ir preparando para ello. Entonces, ese es el fin, digamos, el objetivo de la coalición opositora, del PAN, del PRI, del PRD, para pues irnos preparando para el 2024 y a partir de ahí crear un gobierno pues de salvación y un gobierno de reconstrucción nacional. Bueno, me queda poquito tiempo, pero se lo quiero dedicar al señor Quadri. Señor Quadri, 30 segundos para que me haga una reflexión. Primero le quiero preguntar, ¿se va a presentar usted a las elecciones en el 2024? Pues si es posible lograr mantener una gran coalición con los partidos de oposición y con la sociedad civil, particularmente con la sociedad civil, y tener un gran frente opositor, pues sí me gustaría, sí lo buscaría, y creo que el país necesita la unidad opositora necesariamente para confrontar al fenómeno populista, que como sabemos en América Latina es un fenómeno muy persistente, recurrente, que solo puede ser derrotado pues, a partir de un ejercicio democrático, de unidad, de coalición, de alianza entre las fuerzas opositoras. Entonces, sí, si se da toda esta coalición entre sociedad civil, partidos de oposición, pues sí me gustaría y sí trataría de hacer. Y por último, tengo solamente 20 segundos, pero ¿qué va a pasar con esos médicos cubanos? Pues yo creo que, bueno, hasta donde yo sé, ya se han ido la mayor parte de ellos. Pero creo que habría que hacer, como le hizo el gobierno brasileño, que les ofreció la nacionalidad y asilo, les ofreció trabajo a todos ellos, a todos los que desearan quedarse en el Brasil. Me parece que si el gobierno mexicano tuviera un poco de dignidad, tuviera un poco de moralidad y de ética, les hubiera ofrecido lo mismo a los médicos cubanos, quedarse en México, ofrecerles la residencia, la nacionalidad y darles un trabajo normal, con un salario normal. Y acabar con este tráfico de personas que es algo verdaderamente vergonzoso. Eso es lo que es realmente vergonzoso. ¿Y sabe lo que es más vergonzoso todavía? Que haya organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, que está denunciada aquí en los Estados Unidos por ese Mais Médicos, por haber colaborado con todo esto. Le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo y espero verlos pronto de nuevo. Claro que sí.